Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a Uruguay, al mundo, a través de Campo TV, al interior profundo, como siempre decimos, donde nos gusta estar junto a las y los productores ganaderos de nuestro país. Hoy un programa con muchísima información. Anduvimos en Tacuarembó, más precisamente en la Estación Experimental de INIA, y allí estuvimos charlando con algunos técnicos investigadores de esa institución. También vamos a tener recomendaciones técnicas, revisación de toros, también datos sobre las variables que influenciaron en los resultados de las empresas ganaderas del periodo 24-25 del ejercicio agrícola. Bueno, muchísima información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Compartimos los avances. En el programa de hoy conversamos con el ingeniero agrónomo Santiago Escarlato, ya que se extendió el periodo de inscripciones para participar en el programa Procría. Charlamos con el ingeniero agrónomo Robin Cuadro de INIA sobre cómo potenciar las pasturas cultivadas a través de la fertilización nitrogenada. El doctor Germán Álvarez se refiere a la revisación de toros y a la prueba de aptitud de monta. Conversamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre manejo de pasturas naturales. El ingeniero agrónomo José Aguerre del Sur se refiere a los aspectos a tener en cuenta en esta época respecto a la producción de carne ovina, además sobre el manejo de la majada en general. Charlamos con la ingeniera De Vincenzi de INIA sobre el experimento a largo plazo que se desarrolla en INIA Glencoe. El ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, se refiere a las variables externas e internas a las empresas ganaderas que incidieron en los resultados productivos y económicos del ejercicio 24-25. Se extendió el periodo de postulaciones para inscribirse en el programa Procría por una semana más. Al respecto se refiere el ingeniero agrónomo Santiago Escarlato, presidente del Plan Agropecuario y coordinador del programa Procría. Bueno, hemos resuelto prorrogar una semana el periodo de inscripción para productores y productoras que quieran aspirar a participar del Procría. Si bien hemos alcanzado un número realmente que nos deja muy satisfechos, hemos recibido también estos últimos días comunicaciones de productores y productoras que algunos tuvieron ciertas dificultades con los formularios y los estamos apoyando, y por otro lado también ha habido una gran movida entre productores, vecinos, para convocar a más participantes en grupos para presentarse en conjunto, y bueno, considerando esos factores, hemos decidido dar una prórroga de una semana más para productores y productoras. Por otro lado, para la convocatoria a técnicos extensionistas, el plazo sí finalizó el 17 de agosto. También tenemos que decir con una convocatoria que cumple por demás nuestras expectativas. Recordemos que para productores y productoras que quieran hacer uso de esta extensión de plazo de una semana, deben inscribirse, recordemos, en la página web del programa Procría. Hay un formulario que es muy sencillo, pero también los invitamos a que por cualquier apoyo a la inscripción se contacten con los teléfonos de Procría o los teléfonos de nuestros técnicos en los distintos departamentos, tanto del Plan Agropecuario como de Desarrollo Rural del Ministerio. En Uruguay el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan. 1000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento, más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo nos llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría. Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible.
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria. Estuvimos en la estación experimental de INIA en Tacuarembó. Allí conversamos con el ingeniero agrónomo Robin Cuadros sobre cómo potenciar los cultivos pastoriles, las praderas, los verdeos en esta época del año, agregando fertilizante nitrogenado. A esto se refiere el ingeniero Cuadros. Estamos a mediados de agosto, momento en el cual nuestras pasturas, en base a festuca, dactilis, inclusive también verdeos, en base a raíraz, están en el momento ideal para potenciar lo que es la producción de biomasa, debido a que las condiciones climáticas y las condiciones fisiológicas de la misma planta hacen que sea el momento de mayor respuesta de crecimiento. Y es por eso que este es el momento ideal desde el punto de vista de estar pensando en las refertilizaciones nitrogenadas en este tipo de pasturas. A partir de la fecha de ahora, de 15 de agosto aproximadamente, hay un proceso fisiológico de inducción dentro de la planta que hace que ese nitrógeno que nosotros le estemos agregando se traduzca en una producción de biomasa, producción de materia verde que el animal va a consumir, que de muy alta calidad durante la primavera. Podemos estar pensando en producciones de 3.500, 4.500 kilos en nuestra próxima primavera, teniendo un manejo adecuado del nitrógeno a partir de este momento. Y eso está potenciado aún más en aquellas pasturas que desde el momento que nosotros la implantamos ya vienen manejadas con un buen balance nutricional. Y ahí estamos pensando no solamente en nitrógeno, sino también, por ejemplo, en el tema del fósforo, que es otro nutriente muy importante y que interacciona de manera muy positiva a lo que son las respuestas al nitrógeno. Tanto lo que pueden ser fertilizaciones nitrogenadas en el otoño, como también estas que estamos hablando ahora en este momento de las que son de primavera. O sea, que este es el momento ideal para hacer las refertilizaciones, y ahí, en cuanto a kilos necesarios, realmente lo que es el potencial productivo, la respuesta a nivel productiva, siempre está mucho más arriba de lo que es la respuesta económica. Pero teniendo en cuenta el momento actual, con la relación de precio de lo que es los insumos y el kilo de ganado gordo o cualquier kilogramo de carne que podamos poner, ternero, etcétera, realmente es muy favorable y nos hace llevar a pensar que realmente este año en particular, y en este momento como en todos los años, pero en este año en particular, es un momento muy bueno para invertir en fertilizaciones nitrogenadas, y más aún si tenemos el potencial ya instalado desde el otoño. O sea, potencial lo llamo a pasturas bien implantadas, con un buen stand de planta y con un buen control de maleza. Con esas condiciones indudablemente vamos a tener respuestas muy buenas, 35 o 45 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado en los próximos 15 o 20 días, que, como le dije anteriormente, en el acumulado de toda la primavera podemos llegar a tener 3.500, 4.500 kilos de materia seca total. O sea que es el momento actual, podemos acumular en los próximos 15 días o 20 días si las condiciones climáticas se dan, y ahí estamos hablando principalmente del factor lluvia, ¿no? Porque el tema de temperaturas y luminosidad, eso ya se está dando, los días son cada vez más largos, hay más horas de sol. En el norte en particular estamos con un déficit de precipitaciones, no le digo déficit hídrico, pero sí un déficit de precipitaciones, y si estamos pensando en justamente hacer esas fertilizaciones, tendríamos que estar esperando un poquito y relojeando un poco lo que son los pronósticos meteorológicos, para que cuando haya alguna lluvia prevista, algún evento de precipitaciones, tener ahí la urea en galpón preparada para salir los días previos y hacer esa fertilización. De esa manera nosotros tenemos una mejor eficiencia de utilización de ese kilogramo de nitrógeno que estamos aplicando. Eso es un poco el resumen para lo que es este momento. O sea, estar pensando en eso, realmente, si tenemos la oportunidad, no dudar, es un momento muy bueno desde el punto de vista que la relación de precios lo permite, y la respuesta de las pasturas están en el momento ideal. Carne bovina ni
suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen la fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semillas, países, si pueden tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. Estuvimos charlando con el doctor Germán Álvarez, veterinario de profesión, quien se refiere a la revisación de toros. Es momento de realizarla si queremos lograr resultados eficientes en el rodeo, evitar pérdidas justamente por la falla de los reproductores. Primero se refiere a la revisación física y también del aparato reproductor. Bueno, es momento en una época del año donde ya pensando en el próximo servicio, en el próximo entore, sabemos que bueno, en predios criadores gran parte del resultado de las empresas va a estar determinado, ¿verdad?, por esa producción de ternero, por esos índices de preñez. Sabemos que la eficiencia reproductiva y el número de terneros son muchos los factores que pueden influir sobre este resultado final. Pero bueno, capítulo aparte, el tema de los toros, ¿verdad?, el tema de los machos. La importancia de la revisación y asegurarnos que vamos a trabajar con toros aptos desde el punto de vista reproductivo. Siempre decimos, bueno, como digamos una frase que un poco refleja un poco esta importancia que comentábamos, bueno, cuando es una vaca la que falla se va a traducir en un ternero menos, pero muchas veces si trabajamos con un toro que no es apto desde el punto de vista reproductivo, se puede traducir en muchos terneros menos, ¿verdad? En 30, 40 terneros, incluso en algunas situaciones particulares incluso más. Entonces, bueno, recalcar la importancia de la evaluación de los reproductores y destacándola como una tecnología, como una herramienta de muy bajo costo y bueno, que puede tener un alto impacto en los rodeos de cría, ¿verdad? Entonces, muchas veces a la salida del invierno tenemos que tener presente, bueno, los reproductores a veces están un poco, digamos, sentidos en el estado corporal, bueno, tener en cuenta el estado corporal con que van a llegar esos toros al inicio del entore. Precisamos animales en buen estado atlético, ¿verdad?, para que puedan generar esos servicios de forma adecuada. Y bueno, y un poco conocer esta herramienta, que bueno, muchos productores de hace un tiempo a esta parte creemos que es una herramienta que cada vez se utiliza más, pero bueno, que ahí muchas veces luego que termina el entore y hacemos los diagnósticos de gestación, ahí nos podemos, ¿verdad?, desayunar en muchos casos, bueno, que hubo alguna falla en los reproductores, por lo tanto recalcar, como te decía, la importancia de esa herramienta. ¿En qué consiste una evaluación reproductiva de aptitud de los toros? Bueno, es una práctica que la realiza el profesional veterinario. Siempre decimos que la época ideal, particularmente antes del entore, por lo menos hablar de 60 días previo al entore. Esto nos determina de cierta forma, bueno, aquellos animales que en el momento de realización no sean aptos, pero bueno, tratamiento mediante que puedan llegar al entore en buenas condiciones. Y bueno, y de poder descartar aquellos animales que bueno, que ya en la evaluación ya determinamos que es un animal que va a ser incompatible desde el punto de vista de la reproducción, ya poder, ¿verdad?, refugar esos animales y tener cierto tiempo todavía para tomar alguna medida, salir a buscar, bueno, la reposición de esos animales, bueno, como ese objetivo de comenzar el entore con reproductores aptos
buscando ese fin, ¿verdad?, de obtener el mayor número de preñez en el menor tiempo posible en lo que dura el entore. La evaluación propiamente dicha, como te comentaba, debe ser realizada por un veterinario. Va a contar de un examen primero de los animales en las mangas, como te decía, evaluando ese estado corporal. Y luego ya con los animales también en desplazamiento ya podemos evaluar algún problema de locomoción, algún problema de pata, algunos problemas de aplomo, que ya son elementos que lo pueden hacer una condición de ser refugable. Y luego después en las mismas instalaciones, empezar a hacer un examen objetivo general de ese animal, ¿verdad?, evaluando a nivel de cabeza, problemas, lesiones, por ejemplo, a nivel ocular. La visión en un toro es fundamental, de verdad, en el trabajo a campo, es digamos, de los principales órganos donde el animal tiene que detectar esos grupos en celo de animales, por lo tanto, animales con buena visión. Ahí también se evalúa algún posible defecto en boca, de dentición. Y luego, como te decía, también defectos a nivel músculo-esquelético, locomotores, problemas de pezuña, problemas de patas, problemas de aplomo. Es importante evaluar porque, como te decía, precisamos un animal en buen estado y atlético que nos permita, digamos, cubrir ese mayor número de vacas en ese menor tiempo posible durante el entore. Luego, yéndonos particularmente a los órganos reproductivos, se evalúa también lo que son los órganos, ¿verdad?, reproductivos, se evalúan los testículos, buscando lesiones también en esos órganos, prepucio y pene, también hay muchas alteraciones, por ejemplo, llagas de prepucio o lesiones en el propio pene, que a veces van de papilomas hasta hematomas, fracturas. Ese tipo de cosas se evalúan en esta revisación. Y también es un momento propicio, generalmente lo que hacemos se descartan enfermedades venéreas. Muchas veces en esa misma revisación se hacen lo que comúnmente llamamos los raspajes de toro, ¿verdad?, que se toma muestra y en cierto medio, digamos, de cultivo, que eso se analiza en el laboratorio, tratando de descartar algunas enfermedades que son de transmisión sexual, las denominadas venéreas, como puede ser Campylobacter, Tricomona, que son causas muchas veces importantes de infertilidad en los rodeos, de cría, ¿verdad? Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural.
Álvarez se refiere, además, a la prueba de aptitud de monta y de capacidad de servicio de los toros para lograr su objetivo reproductivo. Luego que esa evaluación un poco más, digamos, estática en el corral, bueno, si tenemos un toro que aparentemente es un toro sano y apto, tenemos que evaluar también la aptitud de ese toro, la capacidad que tiene ese animal de cubrir la hembra. Entonces ya pruebas un poco más funcionales como son la prueba de aptitud de monta y la prueba de capacidad de servicio, ¿verdad? Que un poco lo que vamos a evaluar en las instalaciones, generalmente con una hembra, identificar algún problema que pueda tener el reproductor a la hora de cubrir, ¿verdad? Un animal que tiene que identificar a esa hembra, tiene que lograr un buen salto, y tiene que lograr cubrirla y hacer una correcta, ¿verdad?, eyaculación. Bueno, son también ese tipo de habilidades funcionales, tenemos que evaluarla, porque muchas veces vemos un toro aparentemente sano, pero bueno, si ese toro no salta, no cubre esa hembra, también es un motivo de descarte. También en este momento es ideal, en la medida de lo posible, la evaluación de ese semen, ¿verdad? Tomar muestras de semen y evaluar esa calidad seminal, ¿verdad? Que un poco nos habla de la fertilidad de ese animal. Y después pruebas también que se realizan en este tipo de instancias, lo que son la prueba de capacidad de servicio, que básicamente lo que evalúa es el potencial que tiene ese animal a cubrir determinado número de hembras. Entonces, bueno, es una forma también de evaluar la libido que tenga ese animal y la capacidad que tiene de cubrir hembra. Es un poco lo que se resumen, digamos, en este total de pruebas, que en definitiva luego de culminadas es que finalmente determinamos, bueno, si estamos frente a un reproductor apto o un reproductor no apto o un reproductor cuestionable a la hora de esa revisación, bueno, pero tratamiento mediante, como te decía, que pueda llegar al inicio del entore en buenas condiciones. La revisación y la evaluación de la aptitud o no debe ser realizada por el profesional, por el veterinario, bueno, pero el productor o los colaboradores que están todos los días con los animales, muchas veces son capaces de identificar alguna lesión desde el punto de vista, como te decía, morfológica, algún problema de aplomo, algún problema problemas de patas, problemas de desplazamiento de esos animales o alguna lesión visible a nivel, alguna lesión de pene, problemas testiculares, bueno, ese tipo de cosas, muchas veces la colaboración en ese sentido del productor con el profesional es importante para ir recabando, ¿verdad?, esa información antes de la revisación propiamente dicha. Entonces, por lo tanto, el productor, el colaborador que está todos los días con los animales, ese tipo de alteraciones que lo hacen, digamos, que lo van a hacer incompatible con la reproducción, como lo decíamos, es importante identificarla. Teniendo en cuenta que también se acerca la zafra de toros, el doctor Germán Álvarez se refiere a la compra de reproductores fuera del establecimiento. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para que se logren los objetivos reproductivos correctamente? Un poco la recomendación para productores que van a incorporar genética, que van a incorporar reproductores a su rodeo, asegurarnos que esos animales tengan esa aptitud que decíamos, esa certificación de aptitud reproductiva. Naturalmente sabemos que en la zafra de reproductores, de verdad, una zafra muy abundante en cuanto a oferta. Los remates un poco más tradicionales de cabaña, estos toros vienen con este tipo de certificaciones tanto sanitarias y también de este tipo de certificaciones funcionales de aptitud reproductiva, ¿verdad? Lo que sí es importante, sobre todo a veces en alguna compra que se pueda dar, ¿verdad? En otras situaciones, ¿verdad? Compra a otros productores, a vecinos, en alguna feria, en distintos, ¿verdad?, canales de comercialización. Ahí es importante que el productor se asegure de esa aptitud del reproductor, ¿verdad? Porque, como decíamos, nos jugamos a veces gran parte del partido del éxito en la eficiencia reproductiva, ¿verdad?, en esa aptitud del macho, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esas cosas,
La revisación tenemos que hacerla de forma anual, no quiere decir que porque un toro fue apto el año pasado, por ejemplo, este año va a ser apto, ¿verdad? En el transcurso del año pueden darse lesiones en los animales, algún tipo de alteración, algún tipo de patología que lo vuelvan a hacer infértil o no apto para la reproducción. Entonces, la importancia de revisar anualmente los años y recalcar un poco lo que te decía al comienzo, ¿verdad? Que se trata de una tecnología que es de bajo costo, de baja inversión, pero sí puede tener un alto impacto en la eficiencia reproductiva de nuestro rodeo. Por lo tanto, es la recomendación, y bueno, creemos que es una época propicia, en esta época del año, que nos empezamos a acercar a la primavera y bueno, donde se dan mayor parte, ¿verdad? de los ventores tradicionales en primavera, por lo menos 2 meses antes, revisar los reproductores y para quedarnos tranquilos en ese sentido, que estamos trabajando con reproductores aptos. En Uruguay el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan. 1000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento, más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo no llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría. Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, técnico del Plan Agropecuario, quien realiza algunas recomendaciones de manejo de las pasturas naturales, incluso pensando que puedan faltar algunas precipitaciones cuando vamos marchando rumbo a la primavera. Hoy estamos en general en muchos establecimientos todavía con buena disponibilidad de pasto seco, es decir, pasto de baja calidad, lo cual muchas veces está preocupando a los productores. Pero nunca hay que dejar de descartar que la primavera puede venir en forma tardía. Entonces sería aconsejable parte de ese exceso de forraje que todavía hay en los campos, reservarlo pensando en la probabilidad que la primavera no arranque en tiempo y forma. Si miramos los pronósticos, muchos están dando los pronósticos que puede, y esto es en términos de probabilidad, de llover por debajo de lo normal en la primavera. Teniendo este monitoreo, en definitiva, el pronóstico climático, deberíamos tomar alguna medida. Y ya que tenemos pasto, podemos reservarlo por si acaso, si se da el hecho de que la primavera arranque en forma tardía. Conversamos con el ingeniero agrónomo José Aguerre del Secretariado Uruguayo de la Lana sobre elementos a tener en cuenta respecto al manejo de los ovinos, si el objetivo es la producción de carne. También charlamos sobre el manejo sanitario y de la majada en general. Estamos en una época muy importante para lo que es la producción de carne ovina en la mayoría de los sistemas productivos del país y sobre todo aquí en lo de la zona norte. Por lo tanto, vale la pena repasar algunos puntos de vista que hay que tener en cuenta para tener éxito en la producción de la misma. Primero, es que estamos viviendo un momento formidable para la producción de todas las proteínas en general. La carne ovina no es la excepción. Esta semana en particular, la pizarra de consignatarios marcó que los corderos valen 4.85,
Ya sabemos de algunos frigoríficos que están pagando 20 centavos arriba de esa planilla, incluso algunos que están haciendo negocios al bulto por más de $100 cada cordero. Por lo tanto, estamos viendo un muy buen momento. ¿Cómo podemos capitalizarlo? Eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, van a encontrar siempre mucha información colgada en las charlas que quedan en las redes o en la página web del SUL sobre la condición corporal necesaria para decidir que el animal está pronto para faenar. Esta es una condición corporal de 3,5, ahí el animal va a estar pronto para faenar. Podemos hacerlo en campo natural a baja carga, podemos hacerlo en campo natural a alta carga con suplementación, podemos hacerlo con uso de pasturas, podemos hacerlo con uso de pasturas con pastoreo horario o con pastoreo horario y suplementación, o incluso en encierre de corderos o de ovinos. Hay muchísimas alternativas, alguna va a ser la que necesite el productor para poder producir una buena cantidad de carne y aprovechar este momento. Algunas consideraciones que tenemos que tener es hay que aprovechar el momento y tratar de evitar los últimos 2 meses del año. Si bien la faena ovina este año es un poco más baja que en años anteriores, hay que tener presente que siempre hay una mayor oferta de animales hacia el final de la primavera, producto que muchos engordan sobre pasturas naturales, lo cual es parte intrínseca de muchos sistemas, pero eso puede provocar siempre una mayor concentración de oferta, tendencia a estabilizar o a bajar el precio, a menos que el mercado siga extremadamente pujante, y sobre todo siempre, al igual que en la faena de vacunos, tiende a alargarse un poco las entradas cerca de fin de año, y además que tenemos la zafra de los corderos mamones en diciembre. Entonces hay que aprovechar este momento. Hay mucha tecnología disponible para poder engordar ovinos, sea la categoría que produzca el sistema. Hay que aprovechar que vale y hay que prepararse también para tener un sistema organizado, y el próximo año pensar de repente que muchos sistemas en encarnerar una mayor cantidad de ovejas para poder aprovechar este momento, dado que hay muchos sistemas que hoy en día tienen muy baja carga, y sin lugar a dudas poder vender un cordero 80, 90 o $100 en forma estructural los va a motivar a tener una mayor producción de corderos. Sí, las esquilas ya están muy avanzadas, lo que es esquila preparto. Estamos ya entrenando en la recta final, o sea, ya a esta altura ya estamos en los rezagados de la esquila preparto. En lo que se refiere a aparición de las ovejas, tenemos muchas ovejas paridas. Tenemos, hasta ahora ha sido un clima, si bien tuvimos algunos días fríos, no hemos tenido eventos de temporales severos, tuvimos alguno, pero no una cantidad muy extrema. Y bueno, y estamos esperando a ver que empiece la temporada fuerte de parto, que arranca ahora el 15 de agosto, o sea, hoy, en delante. Tenemos la mayoría de los partos concentrados en la zona norte del país y bueno, esperamos tener una buena producción de corderos. Aquí la clave es, así como el Uruguay entero aprendió el vaca 4, el Uruguay entero tiene que aprender el oveja 3. Una oveja en condición corporal 3 para un cordero que pesa por lo menos 3 kilos, 3,5 kilos sobre todo. Ese cordero tiene más posibilidades de sobrevivir y por lo tanto los resultados reproductivos son mejores. Entonces, a tener nuestras ovejas en una buena condición corporal, no tan gordas como para faena, que estuvimos hablando hace unos minutos, que era 3,5, pero sí en buen estado, que es oveja 3, para poder tener un buen resultado reproductivo, sacar más corderos y poder aprovechar este buen momento de carne ovina. Bueno, a nivel sanitario sí estamos viviendo un año muy desafiante en lo que se refiere a parásitos gastrointestinales en los ovinos, debido a que las condiciones intrínsecas del clima favorecen el ciclo de los parásitos gastrointestinales. Hay que tener un buen asesoramiento técnico veterinario, hay que tener un veterinario de confianza para poder tomar las mejores decisiones y bueno, y estar atento con el paquete que el profesional recomiende para no tener pérdidas, porque sí es un año extremadamente desafiante, sí, en lo que se refiere a los parásitos gastrointestinales, dado que tenemos un ciclo de lluvias que se ha repetido, los campos se han mantenido húmedos más tiempo. Si bien tuvimos temperaturas muy frías, las condiciones vienen muy benevolentes de un otoño muy bueno, con temperaturas agradables, cálidas y mucha lluvia. Por lo tanto, hay que estar atento y bien asesorado por los profesionales. Procría es una apuesta del gobierno para hacer crecer al país desde el campo. Acompañamos a 1000 productores, más ovinos, más vacunos, más producción, más oportunidades, más arraigo. Me crié entre vacas y alambrados. Con Procría puedo aprender y aportar desde otro lugar. Este campo me vio nacer. Ahora quiero hacerlo crecer. Somos parte del campo. Con Procría, el trabajo de las mujeres también cuenta. Criar con equidad también hace crecer al país. En el campo todo se cría. Animales, hijos, esperanza.
Con Procría, lo que hacíamos con intuición, ahora lo hacemos con certezas. Esto no es solo ganadería, es política pública que siembra futuro. Conversamos con la ingeniera agrónoma Thaís de Vicenzi de INEA Tacuarembó sobre el experimento a largo plazo que se viene realizando en INEA Glencoe sobre el pastoreo, diferentes métodos. ¿Cuáles son los manejos que se vienen realizando desde que se inauguró esta propuesta de investigación? Ese es el ensayo de largo plazo en manejo de campo natural que tenemos allá en Glencoe, que cuenta con la ayuda, ¿no? Con el seguimiento, por eso el HELP que estábamos hablando, el grupo de apoyo de seguimiento del ensayo, donde tenemos la participación de varios técnicos, productores referentes. Y bueno, en esa trayectoria, desde que empezó el ensayo, que empezó en enero de 2023, o sea, ya vamos para casi el segundo año, ¿no? Cerrando, porque empezamos en enero, o sea, 23, 24, ahora vamos para arrancando el segundo año. Y empezamos en una condición de sequía, que todos muchos ya conocen, la situación que empezamos, empezamos el ensayo en una situación de sequía, después vino una condición de exceso de agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Estamos ajustando los tratamientos. Uno de los desafíos que teníamos era poder ajustar las alturas de tratamiento de los sistemas para lograr una comparación justa entre los sistemas. Y eso fue los trabajos que hemos venido haciendo con el grupo de apoyo, tratando de, al monitorear todo lo que son los criterios técnicos de altura de pasto y de condición corporal de los animales en fechas clave, ir logrando lo que es los ajustes necesarios para justamente ahora empezar lo que es la parte de realmente poder tener los sistemas a una comparación, una base de comparativa justa, que es la estructura de pasto ideal, que hoy sería las alturas de manejo similares en todos los sistemas. Y eso hemos logrado ahora en ese invierno, después de 3 ajustes de carga, o sea, del primer ajuste que fue en otoño, del 2023, después en la primavera, ahora en el último fue el ajuste de otoño de 2025 y ahora vamos para el cuarto ajuste de carga en la primavera de 2025, en donde ahora en septiembre nos vamos a estar reuniendo con el grupo de apoyo justamente para tomar las próximas decisiones. Actualmente el sistema, viene aumentando, algunos de los sistemas, que el sistema de más subdivisiones, viene aumentando la carga. Vamos a ver cómo vienen los pronósticos climáticos también, que es otro factor para tomar decisiones. Todo eso llevamos en consideración para ajustar la carga. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina sobre las variables externas e internas a las empresas ganaderas que incidieron en los resultados económicos y productivos en el ejercicio 2024-2025. Analizamos en esta oportunidad, para el ejercicio 2024-2025, cómo se comportaron algunas variables que impactan, que inciden, que juegan en los resultados de las empresas ganaderas, que son importantes para los resultados de las empresas ganaderas. No son determinantes, pero son variables del entorno, variables del contexto, que tienen su incidencia en los resultados que logran los productores en las empresas. Empezando entonces por la variable clima, un 2024-2025 que en términos generales fue climáticamente favorable para la producción ganadera. Estamos recordando que estamos hablando desde julio 2024 a junio 2025. Un invierno que arrancó sobre el barro, invierno 24,
pasamos del barro a las heladas prácticamente que sin interrupciones. Tuvimos un otoño 24 que no entra en este ejercicio, pero un otoño muy llovedor, recordamos. Un invierno que se alargó, una primavera que arrancó más tarde que lo normal, pero a partir de allí, la segunda mitad de la primavera fundamentalmente, tenemos un clima que juega a favor de la ganadería, lo que permite producción de forraje durante todo el año y con un otoño realmente muy bueno que permitió la recuperación de los campos naturales y de las pasturas en general, que venían muy golpeadas del no muy lejano 22-23 con aquella brutal sequía que sufrimos. Vinculado al clima y a la producción de forraje, el estado de los ganados fue muy bueno durante todo el ejercicio. Bueno, fue un buen año también para el desempeño de los rodeos desde ese punto de vista, lo que permitió que, si uno mira el estado de los rodeos de cría, mirando la condición corporal, fue el mejor año desde el 2020 para los rodeos de cría en las 4 estaciones. Podrían permitir una mejora en los niveles de producción, más kilos producidos en el 2024-25 que lo que se había producido en el 23-24 a nivel de los establecimientos ganaderos. Si asociamos esta producción de carne, mejor clima, con los precios, también el escenario 24-25 fue de buenos precios, de muy buenos precios. El precio de exportación, el mercado de la carne internacional jugó fuerte y permitió que el Uruguay lograra una mejora respecto al año anterior de 14% en el precio promedio exportado, precio promedio julio-junio que se ubicó en los $4.600. Ese mejor precio promedio con una fuerte demanda permitió una mejora en los precios que recibieron los productores por sus haciendas. Entonces, buen clima, buena producción de forraje, buen estado de las haciendas en general y buenas ganancias también en general, buenos precios de exportación, buenos precios de hacienda. Cuando decimos buenos precios de hacienda, si nos referimos al ganado gordo, en promedio valió el novillo gordo 23% más que el 23-24 promedio. Durante todo el año el gordo valió más que en el 23-24. Incluso hubieron meses de 30% por arriba que el mismo mes del año anterior. Eso determina un muy buen precio para el novillo gordo en promedio, para todo el año, como decíamos. Es el segundo mejor precio de los últimos 25 años, solo superado por el precio en moneda corriente del 21-22. La reposición también tuvo un mejor precio respecto al 23-24, no tanto mejor como el novillo gordo, pero mejor al fin. También el ternero valió más. Había un desafío importante por el alto volumen de terneros ofrecidos a la venta. Bueno, ese desafío se superó con creces, con esta mejora en los precios logrados por los productores en moneda corriente respecto al 23-24 y en el caso del ternero respecto a todos los años anteriores que se tienen registros. Es posible esperar, como decíamos, mejora en los niveles de producción y una mejora en los precios logrados por los productores, lo que determinaría una mejora en la producción final valorizada, en lo que llamamos el producto bruto, el primer componente del resultado final de las empresas. Podría ser mejor por el precio y por los kilos producidos que el del 23-24. Pero también tenemos que mirar la parte de los costos, ¿verdad? La otra parte, costos que están influenciados por cómo se comporta el dólar, por cómo se comporta la inflación, entre otras variables. Entonces vayamos a cómo se comportó el dólar. El dólar tuvo un comportamiento bien contrastante entre el primer y el segundo semestre del ejercicio 24-25. Recordamos, 1 de julio 2024 al 30 de junio 2025. El dólar se comportó de manera creciente frente al peso en todo el primer semestre. Pasó de 39,50 a 43 pesos en el primer semestre, pero todo lo que ganó en el repecho lo perdió en la bajada. En el segundo semestre pasó de 43 pesos a 39,70 valor promedio del mes de junio. No obstante ese comportamiento contrastante
primer semestre creciente, segundo semestre decreciente, en promedio el dólar cotizó 8% por arriba que el promedio del 23-24. Eso asociado con una inflación que anduvo en el entorno del 5% anual, permitiría esperar alguna reducción en los costos de producción de las empresas ganaderas, que están muy altos. Están muy altos, quiero decir, en el 23-24, las empresas que el plan monitorea anduvieron en el entorno de los 115, 120 dólares por hectárea de costos de producción, y en el 22-23, año de la seca, anduvieron en el entorno de los 130 dólares por hectárea de costos de producción. Bueno, respecto al año pasado, esos 120 y algo de dólares, podríamos esperar en este 24-25 recién cerrado que tuvieran una reducción los costos por esta relación dólar-inflación, a pesar del comportamiento cambiante del dólar, y por alguna menor utilización de algunos insumos, como por ejemplo la suplementación por la muy buena producción de pasto que se logró en el 24-25. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. El ingeniero Carlos Molina además se refiere a las relaciones de precios, o sea, kilogramos de carnes producidos respecto a los insumos utilizados, además cómo ha evolucionado el costo de vida en las empresas ganaderas en este ejercicio 2024-2025. En el entendido que los productores no tienen dólares para comprar los insumos y para vivir, sino que lo que tienen es kilos de producción. ¿Qué pasó con esas relaciones de precios en este 24-25? Es decir, ¿cuántos kilos de producto le llevan al productor comprar algunos insumos? Recordamos, el precio del novillo subió 23%, el precio del ternero subió 12% en el ejercicio respecto al año anterior. ¿Qué pasó con esos productos en relación a los insumos necesarios? Hubo una mejora, es decir, se necesitan menos kilos de producto para comprar algunos insumos, como por ejemplo gasoil, como por ejemplo fertilizantes, como por ejemplo pasturas, como por ejemplo algún agroquímico que necesitan las pasturas, como por ejemplo algún específico veterinario. Se necesitan menos kilos por esa suba del precio de la hacienda. También la cotización de los insumos estuvo al alza.
se llevan parte de la suba del precio de la hacienda, la suba del precio de los insumos, y las relaciones de precio mejoran, necesito menos kilos, pero no en la magnitud que mejoraron los precios de la hacienda. Esto nos lleva a pensar que, bueno, que esa posible mejora en los costos de producción, esa posible reducción, puede ser posible, pero no en una extrema magnitud. Lo mismo pasa con el costo de vida. Los productores, además de comprar insumos para seguir produciendo, también viven, ¿verdad? Una canasta tipo de 4 personas viviendo en una ciudad se abarató respecto al año pasado entre 15 y 20%, dependiendo de la categoría que uno mire, pero bueno, ese abaratamiento no es tan importante como el crecimiento del precio de la hacienda. También ahí el costo de vida crece en su cotización. En definitiva, un ejercicio 24-25 que desde el punto de vista de las variables externas a donde los productores toman decisiones, tuvo un comportamiento climático favorable a la ganadería, un primer semestre con un dólar creciendo y un segundo semestre con el dólar en caída, ingresos que podrían ser mejores que los logrados por los productores en el 23-24 por mejor producción y mejor precio. También es posible, como decíamos, una reducción de los costos de producción que están altos, pero una posible reducción por la relación dólar e inflación, lo que posibilitaría en condicional un 24-25 con mejor resultado final para las empresas ganaderas que el logrado en el 23-24. Un mejor resultado imprescindible, necesario para continuar en el proceso de reconstrucción, de reacomodo de empresas ganaderas que sufrieron una brutal sequía en el 22-23 y en algunas zonas incluso fue el tercer año seco consecutivo, además de un comportamiento del dólar que no fue favorable en esos últimos años y precios de hacienda también en caída en esos últimos ejercicios. Entonces, si logramos consolidar ese mejor resultado final, imprescindible, necesario para esa necesaria reacomodo de las empresas ganaderas, que además, de acuerdo a los índices del Banco Central y a los resultados de las empresas que el plan monitorea en el 23-24, nos dio un mayor endeudamiento, no mayor morosidad, pero sí mayor endeudamiento que en años anteriores. Amigos, ha sido un gustazo como siempre haber compartido otra emisión de Plan Agropecuario TV, hoy con muchísima información desde la investigación, desde la extensión, recomendaciones técnicas, las palabras de técnicos y técnicas que buscan justamente brindar elementos para las decisiones de las y los productores ganaderos de nuestro país. Antes de culminar, volver a recordarles que se encuentran abiertas las inscripciones solamente para los productores para participar en el programa Procría, y toda la información sobre este programa, sobre las actividades de extensión, de capacitación del Plan Agropecuario se encuentran disponibles en la página web institucional planagropecuario.org.uy. La invitación para que justamente ingresen a nuestro sitio web está realizada. Solo nos queda invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Plan Agropecuario TV, aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.